Miren, cuando una quiere que un alumno aprenda bien las cosas, tiene que repetírselas una y otra vez. Y ponemos siempre como ejemplo la gota que cae en la piedra y logra romperla. Aquí en el Senado, a veces, muy frecuentemente, se dicen mentiras, se encuentran justificaciones, y coincido con la senadora Malú, que se hacen shows y se hacen espectáculos, dramas, para llamar la atención de un pueblo que ya no les cree, de un pueblo que hace mucho dejó la venda de los ojos y sabe quién le miente, quién los usa y quién les cuenta cada vez más rollos. Las desapariciones forzadas, entiéndanlo, no es lo mismo que las desapariciones que se cometen los individuales. Desapariciones forzadas son las que acaba de mencionar el senador, aquellas que hace el Estado y que aquí en México sí se hicieron. No negamos la realidad. Quienes vivieron a finales del 68 o 70 recuerdan todavía esas desapariciones y esos famosos vuelos de la muerte, las desapariciones de hijos de grandes luchadoras, de desapariciones de ferrocarrileros y familias que enteras se perdieron, de maestros, de grandes luchadores que terminaron en la nada, porque sí era una política de Estado, porque sí se hacía a través de los gobiernos federales del PRI, lo voy a decir con todas sus letras, era el PRI el que nos mataba a los jóvenes, era el PRI el que los desaparecía. ¿De dónde me salen ahorita tan defensores de algo que ellos iniciaron en este país? Ellos son la semilla de la maldad, los que lo vinieron a hacer. Y lo continúan Fox y Felipe Calderón. Y ahora no se acuerdan. Ahora dicen que nosotros queremos cerrar los ojos. No, nosotros no somos los que queremos cerrar los ojos. A nosotros no se nos olvidan las traiciones de los vendepatrias, como fueron Almonte, como fue Tomás Mejía, que preferían traer al rubio de ojos azules a que nos mangoneara antes de aceptar que somos de otra raza, que somos diferentes. Así ahorita están contentos porque un francés en la ONU, presidente del Comité de Información, nos regañó. Válgame, con qué poco se conforman y qué poco mexicanos son, que en lugar de decirle a este señor que no tiene derecho a intervenir aquí en México, le aplauden. Yo ayer, además de recibir a los grupos de madres y familias buscadoras, y no lo hice con la intención de demostrar sensibilidad, sino porque es mi obligación como senadora y como ciudadana, también estuve platicando largo y tendido con representantes de la ONU y de la Cruz Roja. Y se los reclamé. ¿Por qué su jefe se atrevió a decir lo que dijo de México? No es cierto. No es cierto que en México estemos apoyando las desapariciones forzadas. Miente el señor Oliver de Frouvilliers, si así se pronuncia el francés. Y después de los reclamos de mi parte y enérgicos, les dije no lo debía hacer. Me dicen, es que no fue así lo que dijo, es que la prensa ya ve cómo malinterpreta, pero él no fue lo que dijo. Aquí está el video, senadora, para que lo escuche. Y además, de tarea, me dejan un libro de la desaparición forzada en México, para que en mis tiempos libres lo lea. Pero en el tiempo que me queda, y se los dije a ellos y lo digo aquí presente, ¿por qué la ONU permite la violación de los derechos humanos en las guerras de Medio Oriente, en las guerras de Asia, en las guerras de Rusia?
¿Por qué lo permite y se espanta de lo que pasa en México? Porque son candil de la calle y obscuridad de su casa. Cuando la ONU sea parejo, cuando la ONU defienda los derechos humanos de los niños de todo el mundo, entonces tendrá cara y derecho de quererse meter en donde no lo llaman, que es aquí en México. Gracias. En lugar de que se tomara como algo positivo que la ONU quiera formar parte de las investigaciones sobre las miles de desapariciones en México, se toma como negativo. ¿Qué tanto están ocultando? ¿Qué tanto les preocupa? Porque lo que sí es innegable es que en México hay lugares en donde se forzan a los jóvenes a prepararse para el crimen. Lo que sí es innegable es que en México hay desapariciones, y claro que son forzadas, porque hay colusión, complicidad de los gobiernos. Lo que es innegable es que la desaparición forzada no inició en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni el de López Obrador, pero también es innegable que en estos gobiernos se ha incrementado. La desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables. Hoy, precisamente, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvieron madres buscadoras por más de 3 horas dialogando con senadoras y senadores de Acción Nacional, en donde ellas nos expresaban la complicidad, donde una de ellas nos dijo que en un lugar en Chiapas, en donde ya había la Fiscalía ido a revisar por 4 ocasiones, no habían encontrado nada, y resulta que las madres buscadoras encontraron al menos 3 osamentas. Esa es la complicidad de la autoridad. Bienvenida a la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Y quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento, porque así lo expresó, que eso es. Ahora resulta, imagínense ustedes, que la ONU, a la cual pertenece nuestro país, resulta que quiere afectar un movimiento político. No, presidente del Senado. Permítame, senador Marco. Ok, gracias. Cuando usted hable al frente como presidente del Senado, compórtese como presidente del Senado y hable con el respeto a la pluralidad. Aunque tengan mayoría, no son todos. Y habemos voces que creemos que es muy positivo que se investigue, que es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal en todas estas desapariciones. Y lo que es increíble es que lo que busque el Senado de la República es llamarle al titular del Comité contra la Desaparición Forzada a que no haga su trabajo, a que no opine, a que no solicite que se abra una investigación. Bienvenida a la investigación, que se sepa la verdad y que caiga quien caiga, del gobierno federal, estatal del que se trate o municipal, porque está claro que el crimen solo opera bajo el apoyo de los gobiernos. Así es como está ocurriendo, consecuencia de los abrazos a los criminales que tanto progonó López Obrador. Por ello, entonces,
Por supuesto que me expreso en contra de la solicitud de que declaremos infundada o no conveniente o que desacreditemos la solicitud del Comité de la ONU, porque quiero recordarles que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, que México forma parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y que si nada teme el gobierno, entonces que no niegue o rechace la colaboración con un organismo internacional que solo busca, que solo quiere que se investigue, que se sancione y que se evite que sigan Concluya, creciendo en México senador, por las favor. desapariciones forzadas en nuestro país. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional avala esa solicitud que la ONU ha hecho para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables. Es cuanto. Está claro que quienes me han antecedido en el uso de la palabra no escucharon el documento que leí, nada, porque yo ahí planteo que el funcionario citado no respetó los procedimientos internos. Debería haber listado el tema de México, no estaba en el informe, habló a título personal, no presentó ningún argumento, no hay un proceso abierto, y que en la población haya confusión entre desapariciones y desapariciones forzadas, lo entiendo, pero que senadoras y senadoras tengan la desvergüenza de venir a confundir aquí ambos conceptos me parece el colmo del absurdo. En los años 70, persiguiendo a Lucio Cabañas en la comunidad del Quemado, en la Sierra de Guerrero, 91 varones de 13 hasta adultos mayores fueron llevados a una cancha de básquetbol y luego fueron llevados a la Dirección Federal de Seguridad, al campo militar número 1, no aparecieron nunca más. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría, y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades, y sí vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandillas de criminales, cometieron delitos de lesa humanidad. Y en mi intervención, que tenga suficiente tiempo, les voy a refrescar la memoria, porque el senador Álvarez Lima me regaló este libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, y chorrea sangre, y tiene nombres, datos, fechas, personas que desde los años 70 fueron víctimas de desaparición forzada. Ya les daré su medicina con tiempo, compañeras y compañeros senadores de la oposición. Y claro que hablo a nombre, cuando estoy allá arriba, de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. ¿Por qué estoy en contra de este documento? Porque me parece que no es adecuado emitirlo. Ellos están queriendo pedirnos información como Estado mexicano. No es esta una violación, como lo han dicho aquí en tribuna, una violación a nuestra soberanía, porque efectivamente en México el pueblo manda, el pueblo elige al Senado, y el Senado es quien decide apegarse a las convenciones internacionales. Nosotros, como país, somos una parte voluntaria de la Organización de las Naciones Unidas y de las convenciones de las que formamos parte. Por eso no podemos alegar que hay violaciones a la soberanía. Tenemos que ser receptivos de lo que están viendo los organismos internacionales en este país. Tampoco podemos desprendernos de que nos cataloguen como desaparición forzada. Hay que leer la convención. Artículo 2. A los efectos de la presente convención se entenderá por desaparición forzada al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. El procedimiento que quieren iniciar, que es de momento solo pedir información, es parte del articulado de la Convención. No podemos apartarnos de eso. Me gustaría que leyéramos las convenciones antes de venir a descalificarlas o de venir a desacreditar el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que es muy importante que reconozcamos que nuestro país tiene un severo problema. El registro de las desapariciones comenzó en este país en 1962, pero de las más de 150,000 personas desaparecidas que actualmente hay en nuestro país, más de 50,000 han sucedido en los últimos 6 años. Es decir, un problema que ocurrió hace mucho tiempo no solamente sigue sucediendo, un problema que inició hace mucho tiempo no solamente es vigente el día de hoy, sino que se está exponenciando, se está agravando. Yo no tengo ningún problema en ofrecer una disculpa a nombre de todos quienes hayan equivocado en hacer su trabajo, de todo aquel priista que haya estado involucrado en alguna actividad, que haya sido un acto de lesa humanidad, que haya lastimado a alguien. Yo ofrezco una disculpa por las omisiones en mi trabajo y por las omisiones que hayan cometido cualquier otro compañero. Pero, compañero, todos los priistas que ya están en Morena, pues de esos pidan una disculpa a ustedes, porque están recibiendo en un movimiento a personas que dicen despreciar, están recibiendo en su movimiento a personas que dicen que fueron las que descompusieron este país. Entonces díganme pues, ¿cuántos son los nuevos morenistas? Porque esos nuevos morenistas son a los que están acusando aquí ustedes mismos de desaparición forzada y de actos de lesa humanidad. Tengan cuidado con eso, porque no se trata aquí de venir a hacer escarnio con los partidos. Se trata de reconocer que México tiene un problema. Se trata de tratar de trabajar en equipo para resolver ese problema. Si nada más están queriendo llevar la atención a un tema de política partidaria, se están equivocando porque no estamos entendiendo la dimensión de la estructura problemática que se está generando en las sociedades y que desde ahí está ocurriendo este fenómeno de la desaparición forzada. Pongamos atención en el hecho de origen, leamos las convenciones antes de venir a descalificarlas, entendamos para qué funcionan los organismos internacionales antes de venir a desacreditarlos, démosle nivel a este Senado de la República y hagamos lo que es más prudente, colaborar con las instancias internacionales para tratar de resolver los problemas. Claro, siempre del lado de las víctimas, siempre del lado de aquellas personas que están sufriendo por los hechos y no de quienes tratan de aprovecharse por esos hechos. Es cuanto, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, cualquier desaparición es una herida abierta. Yo soy padre de una hija y un hijo, y que tengas la prueba de que se te muere un hijo debe ser terrible, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco, y que sea una desaparición forzada debe ser terrible. Yo insisto que en la población no haya claridad de la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, lo entiendo, y que la oposición lucre con ello también lo entiendo. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Yo no sabía de los vuelos de la muerte en Sudamérica. No sabía que fue en México donde iniciaron. Página 498 del libro Los años heridos.
El acontecimiento cruel posteriormente se convertirá en escándalo mundial al conocerse la práctica ejercida por los militares del Cono Sur, aventar desde el cielo cuerpos conos sin vida al océano para borrar rastros de tortura, identidades, opositores y subversivos. Esta práctica se origina en nuestro país. No lo dice Glockner, no lo digo yo. Una investigación que hizo el Consejo de Guerra que instrumentó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en el año de 2002, debido a su posible responsabilidad en delitos contra la salud y el encubrimiento de los operativos y acciones del narcotráfico, se obtiene la confesión de varios participantes en aquellos vuelos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. El líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón, está en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de su detención y fue víctima de desaparición forzada desde el 25 de abril de 1974. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Jesús Piedra Ibarra, también desde estos años, fue víctima de desaparición forzada. No supo nunca Rosario Ibarra de Piedra dónde terminó su hijo. Están en los archivos que se abrieron la documentación de que fueron detenidos por las fuerzas del Estado y fueron desaparecidos. Cualquier cantidad de gente ejecutada a sangre fría, fusilamientos. Esas son las desapariciones forzadas que a ustedes, Olivier de Froiville, les parece. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación, y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas en nuestro país, y su ídolo, Olivier de Froiville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Tiempo, Defendemos senador, con todo por al favor. gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor Tiempo, desde la tribuna senador. y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. Larga vida a las libertades. Mueran los racistas, los clasistas, los ejecutores de crímenes de Tiempo, lesa senador, humanidad. por favor. Aquí Muchas señalé que quien tiene la presidencia del Senado de la República está asumiendo posiciones personales desde la presidencia. El presidente lo niega. Sin embargo, aquí me voy a permitir poner el video de su intervención para que lo escuchen. No
ha luchado siempre contra la represión. Si escucharon, nuestro movimiento ha luchado siempre. Eso no se puede decir siendo presidente del Senado de la República. Lo puedo decir desde esta tribuna. Por un lado. Por el otro, aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador, porque lo dijo como 4 veces en su intervención, y si no, para eso está la versión estenográfica. Y tercero, en la reunión que tuvimos el día de hoy con madres buscadoras, nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías, que porque los propios gobernadores se excusaban diciendo, pues es que como son autónomas, pues no investigan y no hacen bien su trabajo. Que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ustedes impusieron. ¿Y saben qué les dio esperanza, alegría a las madres buscadoras? Esta solicitud de información para la investigación que va a hacer la ONU por los desaparecidos en México. Por ello es que nosotros estamos a favor de que se investigue y en contra de esta moción que hace el presidente del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senador, por alusiones. Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, hasta por 2 minutos. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplauden, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Gracias, senador. Senador Gerardo Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Una solicitud. Es que ya estaba haciendo una concesión indebida. Ya vi en qué el contexto en que está la aseveración que la bancada de Acción Nacional
reprodujo y es un contexto correcto. Que la compañera presidenta de nuestro movimiento hemos luchado siempre contra la represión y contra las desapariciones forzadas y por lo tanto no es una visión sesgada que esté en el documento y por lo tanto retiro el reconocimiento de esa crítica expresada. El sonido al escaño de la senadora No puedo dejar pasar el hecho de que aquí hablaron de los vuelos de la muerte y les quiero decir que ningún estado como Guerrero sufrió la guerra sucia en los 70 donde hubo guerrilla y que fue el PRI, los gobiernos del PRI quienes estuvieron al frente de esos vuelos de la muerte y que es muy importante que no lo perdamos de vista hoy que tenemos una presidenta que le está abriendo las puertas a un tema que es delicado por todo lo que hemos vivido, pero que tiene una escucha comprometida, que está haciendo varias propuestas de ley, que está atendiendo de frente el problema nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la diferencia con quienes no quieren aceptar todo lo que hicieron en el pasado los del PRI, los del PAN. Gracias, Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, ¿con qué objeto? Para hechos, presidente. Se había terminado la lista. Efectivamente, durante la votación pidió la palabra y la presidencia concedió. Adelante. Gracias. Primero, dejar claro que es muy lamentable, por supuesto, lo que ocurrió con la madre buscadora. Decir que el grupo parlamentario del PRI desde el 27 de marzo hemos presentado una iniciativa para que se reconozca a las madres buscadoras como víctimas y el Estado mexicano garantice la seguridad de las miles, de cientos de miles de madres buscadoras en este país que con enorme dolor hacen la tarea que corresponde al Estado, que es el de localizar a aquellas personas desaparecidas. Y también dejarle claro a la senadora Beatriz Mojica que era precisamente Manuel Bartlett, el director de la policía en ese momento que hacen alusión y que tienen amnistía en la memoria. Fue precisamente a quienes ustedes protegen y han venido protegiendo desde el sexenio anterior quien encabezó lamentablemente ese episodio. Nada tiene que ver el PRI en esa situación, tienen nombres, tienen apellidos y lamentablemente la mayoría de esos ustedes los protegen. Y por otro lado, para finalizar, el 9 de noviembre del 2021 estuvo Andrés Manuel López Obrador en la ONU hablando de un tema de seguridad y hoy que la ONU abre por primera vez en la historia a nuestro país un procedimiento para buscar, para generar el tema de las desapariciones forzadas, ustedes emiten un documento en contra de la ONU. Hay que ser serios y hay que enfrentar este grave problema que está doliendo a las y a los mexicanos, presidente. Muy bien, solo precisar dos cosas obligadas, que no está abierto ningún procedimiento contra México y que el director de la Dirección Federal de Seguridad era Luis de la Barrera y el subdirector era Miguel Nazar Haro, un brutal torturador y asesino.